los eventos paranormales suelen ser fácilmente explicados o refutados mediante simples procedimientos científicos. Sin embargo, este no ha sido el caso para los famosos rostros de Belmez, uno de los casos más influyentes de la actividad paranormal documentados en el siglo XX. ¿Qué son? ¿Cómo llegaron allí? En el pueblo de Belmez, La Moraleda, municipio español de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía, María Gómez Cámara removía unos pimientos fritos en el fogón de la cocina de su casa, el 23 de agosto de 1971, cuando una mancha en el suelo llamó su atención. Parecía una cara humana. María desconocía entonces que acababa de abrir la puerta a uno de los fenómenos mediáticos más famosos de las últimas décadas. Belmez, La Moraleda, es un pequeño pueblo a los pies de la Sierra Magna, con un castillo rodeado por el Pico de Carboneras, donde viven pacíficamente sus 1.500 habitantes. La calma, la quietud y el silencio son las principales características de sus calles, especialmente en verano, cuando el sol mediterráneo golpea esas tierras. Todo fue diferente ese cálido mediodía. En pocos minutos se corrió la voz por todo el pueblo de que en el piso de la cocina de la casa de María Gómez Cámara había aparecido una extraña imagen parecida a un rostro humano. Ni el alcalde, ni el cura, ni el jefe de la policía municipal encontraron una explicación racional para el suceso. Entonces se dispararon entre los vecinos las hipótesis del lado de lo sobrenatural, especialmente cuando, harto de todo el alboroto, uno de los hijos de María Gómez y su esposo decidieron destruir la imagen y tapar el sitio con cemento. De aquel primer rostro, que al parecer se asemejaba al santo rostro de la Catedral de Jaén, no hay ninguna fotografía, desafortunadamente. Pero, ¿cuál no sería su asombro cuando unos días después surgió otra imagen y en el mismo sitio? Esta vez, el rostro era similar al Señor de la Vida, imagen que se halla resguardada en una iglesia situada a espaldas del domicilio de los Pereira. Fue la primera de las cientos de caras que fueron apareciendo en el pavimento de la casa durante años. ¿Por qué aparecían? ¿Y por qué justo en la cocina de la casa de María habían las manchas semejantes a rostros humanos? ¿Eran humanos realmente? Nadie parecía tener respuestas. Ante el nuevo cariz que adquiría el asunto de las caras, el alcalde de Belmez de entonces, Manuel Rodríguez, ordenó abrir un hoyo de 3 metros para ver qué había debajo de los rostros. Pincharon en hueso, relataba López, pues descubrieron un esqueleto cuyo titular, según certificó un análisis forense, era un varón de pequeño tamaño, que fue enterrado en tal lugar allá por el siglo XII. La casa del obispo, como se conocía la vivienda de los Pereira, había sido construida sobre un cementerio. De ahí se explicaban algunos que también se oyeran voces en el lugar. Según los lugareños, la vivienda había sido además escenario de episodios muy poco corrientes a lo largo de la historia. Se contaba que hacia el siglo XV había vivido en ella un inquisidor que realizó crueles sacrificios de mujeres y niños pequeños. El pueblo jienense de Belmez de La Moraleda se llenó de gente llegada de todas partes del mundo para comprobar con sus propios ojos lo que estaba pasando. En su época de más auge, hubo fines de semana en los que se acercaron hasta 10.000 personas. Con el interés que despertó el fenómeno, también se dispararon las sospechas de que las caras de Belmez eran un fraude. Pero pongámonos por un momento en los zapatos de esa gente. Era el verano de 1971. No existía ni internet, y las enciclopedias de esos tiempos no podían explicar un acontecimiento así. Real o no, ¿qué explicación podían esas personas en su tiempo darle a ese suceso?
Se llegó a decir que habían sido pintadas por algún miembro de la familia Pereira o por algún pintor del pueblo. Estos fueron los primeros de los más de 1000 rostros que aparecieron en los pisos y paredes de todas las estancias de la casa, así como en el pavimento de la propiedad durante años, lo que convirtió a Belmez en el centro de atención de los curiosos que acudían a ver el fenómeno con sus propios ojos. Según varios expertos en la parapsicología, este fenómeno se denomina teleplastia, que consiste en la aparición, por casualidad, de formas o figuras más o menos reconocibles en una superficie, debido a un supuesto contacto de estas superficies con el ectoplasma. Para la ciencia convencional es pareidolia, un fenómeno psicológico en el que un estímulo vago y aleatorio se percibe erróneamente como una forma reconocible, como una cara. A lo largo de los años continuaron surgiendo figuras. Para los vecinos, María Gómez era quien provocaba estas imágenes, que se transformaban con el tiempo. La dueña de la casa creía que guardaban alguna relación con su estado anímico y personal, y no descartaba entonces que los rostros desaparecerían cuando ella muriera. En febrero de 2004, María falleció, a los 85 años, pero las caras no murieron con ella. No solo no han desaparecido esas caras que permanecen en el suelo de la casa donde vivió María, sino que se han multiplicado e incluso han aparecido más en una segunda vivienda. Precisamente la casa en la que nació, situada a pocos metros de la vivienda donde residía, informaban algunos medios de comunicación después del fallecimiento de María. Hoy en día existe en Belmez un centro de interpretación de estas fantasmagóricas caras que siguen suscitando opiniones dispares. Hay quienes defienden su autenticidad y aseguran que se trata del mayor fenómeno paranormal de todos los tiempos. Otros que son simples pareidolias, y los hay que creen que no es más que un monumental engaño. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto un engaño o es esto el mayor fenómeno paranormal documentado del siglo XX? Y quizás de todos los tiempos. Te leemos acá abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima.